Buenas noches, mis hermanos. Esta noche vamos a ver los Salmos 149 y 150 y con ellos concluimos las enseñanzas de este maravilloso libro. Pero antes de continuar, vamos a tener unas palabras de oración. Padre amado, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque nos hemos podido apropiar de tus enseñanzas a través de todo este trayecto en que hemos estudiado este libro de los Salmos. Gracias te doy porque tu Santo Espíritu dirigió a esos escritores, dirigió sus mentes, sus corazones, sus manos, para que nos mostraran, dejaran plasmado tus instrucciones y a la vez nosotros conocer cuál es tu propósito. Padre, te doy la gracia por cada uno de mis hermanos que tuvieron a bien exponer los diferentes capítulos de este libro. Gracias porque tú le iluminaste, le diste la sabiduría para mostrarnos a nosotros lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Sé que faltan muchas partes, pero tu palabra que es viva y eficaz en su momento oportuno nos seguirá mostrando, Señor, nos seguirá hablando a través de su santa palabra. Padre, también pido que tú me bendigas, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, para poder exponer esta porción de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. El Salmo 149, que vamos a ver primera parte, lo vamos a dividir en dos secciones. Una sección que va del versículo primero hasta el versículo 5. Y allí vamos a ver que los santos cantan alabanza a Dios porque reconocen la maravilla de su creación, de su redención y de ese reino que ha de venir. En una segunda parte, que van del versículo 6 al versículo 9, vamos a ver en aquel momento de alabanza, pero cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra y juntos disfrutemos de ese reino que todos estamos esperando. Dice en los versículos del 1 al 3, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cantan. Dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que las misericordias de Dios se hacen nuevas cada mañana. Y esto es una poderosísima razón para que nosotros también de igual manera elevemos expresiones de alabanza y de gratitud a nuestro Dios y sean renovadas cada día. Hay muchos motivos. Cuando apreciamos las manifestaciones de Dios a través de su creación, cuando vemos el amor que Él nos muestra a pesar de todas nuestras ofensas, cuando recibimos el perdón que Él nos da y nos lo da solo por su misericordia, cuando Él responde las peticiones a nuestras oraciones, cuando Él nos libra de algún peligro. Son muchos los motivos por los cuales debemos cantarles nuevos cánticos de alabanza. Y ante esas razones, el salmista nos exhorta diciendo, cantad a Jehová cántico nuevo, como nuevas deben ser nuestras acciones de gracia cada día. Es maravilloso ofrecerle a Dios alabanza de manera individual. Pero el salmista nos recuerda que un lugar apropiado para hacerlo es su congregación. Dice, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ese lugar donde todos nos reunimos en comunión con Él, con un mismo propósito, con un mismo sentir. Y al hacerlo, debemos hacerlo con alegría. Porque tan solo el hecho de Él elegirnos para nacer de nuevo, tiene que ser un motivo más que suficiente para gozarnos en el Señor. Ese Señor que es nuestro Creador, pero también Él es nuestro Rey.
Y es un enorme privilegio ser parte de ese reino, porque no existe gobernante alguno en ningún lugar con más amor, con más sabiduría y con más poder que Él. Y el salmista invitaba al pueblo de Israel para que alabe su nombre. Dice, su nombre con danza, con pandero y arpa. Cuando David llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, dice 2 de Samuel capítulo 6, los versículos 14 y 15, que David la danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Era una manifestación de alegría tan grande que él no podía dejar de moverse. Era una alegría tan grande que él la expresaba no solamente de manera interna, sino que se hacía visible externamente. Dios aprueba y motiva a que su pueblo se goce, que sienta la verdadera felicidad cuando se trata de alabarle a Él. Y eso a Él también le agrada. Y por eso dice el versículo 4 y 5, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Dios es tan rico en su gracia y en misericordia que a pesar de nuestras debilidades, Él tiene contentamiento con su pueblo. Y ciertamente este contentamiento es fruto de su gracia, porque ¿qué hay en nosotros que el Señor pueda encontrar delicia alguna? ¿Qué hay? No hay nada, absolutamente nada, no hay nada a menos que Él lo haya puesto. Si Él ve alguna belleza en nosotros, es si nosotros reflejamos el rostro de su Hijo Jesucristo. Si nosotros lo imitamos a Él en todo lo que hacemos, si reflejamos su santidad, si obedecemos su mandato que dice, sed santo porque yo soy santo, entonces seremos hermosos delante de sus ojos. Y para que esa belleza sea verdadera y sea duradera, Él nos elige para darnos la salvación, siempre y cuando nosotros con humildad nos acerquemos a Él. Dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, Él nos hace hermosos con su paz. Él nos hace hermosos con su contentamiento, con su gozo, con su luz. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros podemos reflejar, es una belleza que recibimos de parte de Él. Y esto son motivos más que suficientes para regocijarnos en todo momento, alabándole a Él, ya sea cuando despertemos, ya sea en el día, en la noche, ya sea que vayamos a la cama a dormir o estemos en la cama por algún tipo de quebranto. Pero nunca debemos de dejar de regocijarnos en el Señor, más que nada y por sobre toda la cosa, por esa salvación que Él nos ha dado. Dice versículo 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y con esto entendemos además que la alabanza a Dios no solamente está reservada cuando estamos en la congregación, sino también cuando estemos a solas, en intimidad. También son momentos maravillosos para enaltecer a nuestro Señor. Como dijimos al principio, este salmo lo íbamos a dividir en dos partes. Y la primera parte, la que acabamos de ver, a los santos glorificando y exaltando a nuestro Señor. Y ahora veremos la segunda parte, una parte que tiene que ver con las honras que debemos darle a Él, pero ya en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo esté reinando en esta tierra. Dice el versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado
Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. Y aquí vemos un cambio significativo con relación a la primera parte. Ahora vemos a un Israel ya en los tiempos finales, continuando con las alabanzas al Señor. Pero ya para este tiempo el Mesías ha regresado y está destruyendo a sus enemigos y ejerciendo venganza y haciendo justicia. Dice el libro de Apocalipsis 2:27 que durante ese período el Señor regirá con vara de hierro. Y vemos aquí a un Israel participando en la batalla de nuestro Señor, aunque de manera figurada. Se aprisionarán los reyes rebeldes y sus nobles, y será un reino de justicia y de juicio venidero para todo, de juicio verdadero para todos aquellos que son enemigos de nuestro Señor. Y será tiempo de gloria para todos los santos, como nos dice el versículo 9. Gloria será para todos sus santos. Aleluya. Esa gloria que tanto esperamos y por la que hemos vivido. Y termina con la palabra aleluya, y esa palabra aleluya significa alabad a Jehová. Una motivación para adorar y glorificar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, por permitirnos ser parte de ese reino. Aleluya, aleluya. Con esto terminamos el capítulo 149 y a seguidas continuamos con el capítulo 150, que es el último libro de los Salmos, y el cual viene a ser como el broche final de este libro poético. No hay un lugar más adecuado para encontrar un llamado corto y concentrado, apelando a toda la creación a adorar al verdadero Dios. Y lo hace dando respuesta a 4 preguntas claves referentes a la alabanza a Dios, preguntas que tal vez en algún momento nos hemos hecho. ¿Dónde debemos alabar a Dios? ¿Por qué debemos alabarlo? ¿Cómo es que debemos alabarlo? ¿Quiénes son los que deben alabarle? El salmista, fundamentado en todo lo que dicen los salmos anteriores y que ya hemos visto, nos invita de manera imperativa a alabar a nuestro Señor. En 11 ocasiones Él hace la exhortación, pero no solamente se dirige a la congregación de los fieles, sino a todos los que habitan en la tierra, en los cielos y a todas las criaturas vivientes. Este salmo es un elocuente y apasionado llamado a toda la creación para darle a Jehová las alabanzas que Él se merece. Y empieza haciendo un llamado a alabarle en su santuario cuando dice en el versículo 1, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios nos creó? El propósito de la creación del hombre fue la gloria de Dios, fue para que le alabemos. Por tanto, la razón de la existencia del ser humano es reconocer y darle la gloria a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que sigue haciendo. Por tanto, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle por siempre. En este primer versículo encontramos la respuesta a la pregunta, ¿dónde debemos alabar a Dios? Y nos dice que debemos alabarlo en su santuario. Su santuario es el lugar más apropiado para darle su alabanza. Pero surge aquí otra pregunta. ¿Dónde está su santuario? El Antiguo Testamento nos muestra claramente que su santuario estaba en el tabernáculo. Su morada terrenal es el lugar escogido por Él para morar entre su pueblo. Pero luego del nuevo pacto, Él nos enseña que su santuario no está en un lugar fijo, no está en Jerusalén, tampoco está en algún monte, no está en alguna montaña, tampoco está en algún edificio por más suntuoso que se haya construido. Nuestro Dios es tan inmenso que podemos encontrar su santuario en muchos lugares. Donde quiera que Dios esté, ahí está su santuario.
Dice el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículo 2, que su santuario está en los cielos. Primera de Corintios 3:16 nos dice que nosotros somos el templo del Dios viviente y su espíritu mora en nosotros. Apocalipsis 21:22 nos dice que el santuario de Dios entre su pueblo será nuestro Señor Jesucristo. Pero además de alabarle en su santuario, también nos dice que debemos alabarle por la magnificencia de su firmamento. Y esto es así, porque a través del firmamento es que Él nos ha revelado su grandeza, nos ha revelado su gloria, su poder, su autoridad divina sobre toda la creación. Con esto nos está diciendo que nosotros debemos alabarle en todo lugar, en el cielo, en la tierra. En síntesis, nos está diciendo que no existe un lugar donde la adoración a Dios no sea apropiada. La siguiente pregunta nos la responde el versículo 2. ¿Por cuáles motivos debemos alabarle? Dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. El pueblo de Israel reconoce y agradece que sin las intervenciones de Dios, especialmente ante la salida de Egipto y haberlo sacado de la mano del faraón y haberlo ayudado en todas las batallas que tuvo que librar, si no fuera por esas intervenciones de Dios, hace tiempo que ellos hubiesen desaparecido. Igualmente nosotros que estábamos condenados debemos reconocerlo por todo lo que Él ha hecho en favor nuestro, especialmente porque Él nos ha librado de la condenación eterna, por lo que hizo, por lo que hace, por lo que sigue haciendo. Dice, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Los siguientes versículos nos dicen cómo debemos hacerlo. Versículo 3. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y aquí tenemos una representación de todos los instrumentos musicales. Y el primer instrumento que menciona aquí es la bocina, y a esto se refiere a la trompeta. Sabemos que en los más grandes y solemnes eventos hay un sonar de la trompeta. En las Sagradas Escrituras ha estado presente en momentos muy significativos del pueblo de Israel. El libro de Apocalipsis nos habla de aquel momento del sonar de la trompeta. Pero también en este pasaje encontramos instrumentos de cuerdas, de vientos y de percusión. Dicen algunos historiadores que cada instrumento musical tenía un determinado momento para ser tocado. Tenía un uso especial durante el culto de adoración e incluso se tocaba en un lugar específico. Y nuevamente vemos que menciona la danza. Es que la verdadera adoración a Dios irradia tanta alegría y entusiasmo que motiva a algunas personas a danzar. Lo hacen con movimientos santos, puros, que expresan gratitud y respeto, tal como lo hacían en aquellos tiempos. Y luego encontramos claramente la respuesta a la última pregunta: ¿quiénes son los que deben alabarle? Dice el versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Y la respuesta es más que evidente. ¿Está usted respirando en este momento? Entonces, usted está incluido o incluida entre las personas que deben alabar a Jehová. Este salmo nos está diciendo que todas las personas, todos los seres vivientes, todo lo que respira debe alabar a Jehová y debe hacerlo en todo lugar. Todo lugar es apropiado, todo momento es oportuno y las razones son más que suficientes para hacerlo. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 24, que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro. Es decir, que estaban en una celda que tenía las peores condiciones.
con muchas dificultades, tenía humedad, oscuridad, posiblemente tenía malos olores, tenía privaciones. Pero desde allí, estas personas entonaban himnos de alabanzas, himnos que todos los demás presos escuchaban. En un ambiente inhóspito, de cautiverio, con muchas limitaciones, lejos de quejarse, alabaron a Dios, glorificaron su nombre y lo hicieron con entusiasmo. Cualquiera pudiera pensar, bueno, ya todo está perdido. Pero esas alabanzas a Dios lograron la manifestación extraordinaria de la misericordia divina y de su poder libertador. Y sabemos que Dios luego permite que por medio de un terremoto se abran las puertas. Y Pablo y Sila fueron liberados. Pero además de eso, los presos que escucharon esas alabanzas fueron llamados al arrepentimiento. También sabemos además que aquel día en que todo lo que respire alabe a Jehová está más cerca de lo que podemos imaginar. Está más cerca el día en que toda rodilla se doblará, como anuncia el profeta Isaías. Está más cerca aquella profecía que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, en los versículos del 9 al 12, que nos dice que todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, es decir, personas de diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, estaremos delante del trono de Dios y allí estará su Hijo Jesucristo. Y nosotros, vestidos con ropa blanca, le estaremos adorando a aquel que está sentado en el trono, glorificándole y siendo de esta manera por los siglos de los siglos. ¿Acaso estos no son motivos más que suficientes para que junto al salmista también nosotros podamos decir aleluya? Aleluya. Demos gracias a Dios por ese enorme privilegio de habernos elegido para ser hijo de Él y para ser heredero de su santo reino. Que el Señor les bendiga y buenas noches.